Bienvenidos a Conversando con Mario y Carol, el podcast donde exploraremos cómo hemos enfrentado las inquietudes del miedo al futuro. En este espacio compartiremos cómo podemos afrontar las dudas que nos inquietan sobre nuestro camino, ya sea personal, profesional y social. Así que si estás listo para acompañarnos en esta aventura, no te despegues. Comencemos. Hola Carol y hola comunidad. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, ya que el miedo al futuro, si ustedes se dan cuenta, es una preocupación muy común y puede afectar a personas de todas las edades. No importa si estás en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, 60 o 70, siempre tenemos ese miedo al futuro. Y ese miedo, ¿sabes, Carol? Puede surgir por diferentes maneras. Tal vez tener miedo a lo que nos depara en nuestra carrera, en nuestras relaciones, salud, finanzas o cualquier otra área de nuestra vida. Y dime, Carol, ¿tú alguna vez has sentido miedo al futuro? Muchas veces, Mario. Creo que una de las cosas que nos paraliza ese miedo al futuro es que desconocemos qué es lo que va a pasar más adelante, ¿verdad? Y realmente la mente nosotros nos predisponemos a llenar esos vacíos, no solamente de información, sino que también es algo que nos paraliza. No sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros o a esas dificultades o a esos problemas que nos estamos enfrentando en ese momento. Y cuando eso interfiere en nuestra capacidad para poder tomar decisiones, realmente, Mario, ahí es donde nosotros no solamente tenemos esa inseguridad, sino que también inestabilidad porque no pensamos bien qué es lo que estamos haciendo. Y realmente no debería de afectarnos, ¿verdad? Sin embargo, creo que hoy vamos a tocar esos puntos esenciales para poder reconocer este tipo de temor y cómo nosotros hemos afrontado estas situaciones para que nosotros podamos tener éxito y sigamos avanzando. Así es, Carol, y la historia de hoy va bien acoplada, porque yo cabal, cuando yo salí de diversificado o nivel medio o bachillerato, como ustedes lo llaman en sus países, yo sí sentía miedo, porque ¿y ahora qué hago? y el título de la historia del día de hoy es El camino por descubrir. Dime, Carol, ¿alguna vez lo has escuchado? Fíjate que no, Mario, pero te escuchamos. Bueno, era un día soleado de primavera cuando Lucas se graduó del bachillerato. Con su título en la mano, la emoción se mezclaba con un nudo en el estómago. Había pasado años estudiando, pero ahora el futuro se sentía más incierto que nunca. Al salir de la ceremonia, sus amigos comenzaron a hablar de sus planes. Algunos irían a trabajar a grandes empresas y otros a estudiar la universidad. Lucas, en cambio, se sintió abrumado por la presión de elegir un camino, porque no sabía qué hacer. Lucas decidió ir a una cafetería local y ahí conoció a un anciano llamado Don Miguel. Don Miguel estaba leyendo un libro de viajes cuando vio la expresión de duda que tenía el rostro de Lucas y le preguntó: Lucas, ¿te preocupa algo? Y Lucas empezó a escocerse. Empezó a decir: sí, fíjese, Don Miguel, que ya me gradué del bachillerato, pero ahorita no sé qué hago. Siento miedo, no sé qué hacer. Y Don Miguel le dijo: fíjate que yo a tu edad también sentía miedo. Y yo lo que opté es viajar por el mundo. Y entrando en charla con todos los compañeros que estaban ahí, se levantó una señora y le dijo: Lucas, ¿sabes qué? Yo un momento de mi vida también sentí mucho miedo. Y porque yo decidí dejar mi carrera para dedicarme a la pintura. Y gracias a Dios, pues me fue muy bien. De ahí se levantó un señorón y le dijo: mira, Lucas, fíjate que yo en cierta ocasión llegué a mi trabajo y mi jefe me dijo: mira, hasta aquí llegamos. y yo sentía miedo porque yo era un señorón. Entonces yo lo que hice fue
emprender un negocio. Y gracias a Dios, pues también me fue bien. Y cada historia que reflejaban los compañeros de Don Miguel, todos empezaban con que tenían miedo a empezar. Sin embargo, sus frutos siempre fueron dulces. Y Lucas comprendió que a veces hay que enfrentar el miedo al futuro. Bueno, yo le diría a Lucas que siempre, ya que nos lleva a descubrir quiénes somos realmente. Y Carol, yo sí he estado en la posición de Lucas que digo, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? He sentido miedo. Sin embargo, en este podcast vamos a hablar de 2 tips que, bueno, imagino que hay muchas herramientas, pero vamos a hablar de 2 que nos ayudaron a cómo sobreponernos. Sí, esta historia creo que también me hizo recordar parte de cuando estudié el bachillerato y realmente muchas veces tuve temor de poder tomar la licenciatura y a veces cuando enfrentamos este tipo de desafíos y adversidades, Mario, nos llenamos también de muchas dudas en los momentos en las que nosotros nos encontramos porque necesitamos que alguien nos oriente de qué es lo que podemos hacer. Y hay veces que no encontramos a nadie porque o nos acercamos con las personas incorrectas. Sin embargo, no sé si, al menos a mí, en mi caso, Mario, de verdad me he dado cuenta que en esos momentos de crisis he visto cómo nuevas oportunidades y cómo transformaciones han surgido de mí, no gracias a mí, sino que gracias a Dios por permitirme cada una de esas cosas que he podido abordar. Y es tan fundamental para poder crecer, y no solamente crecer, sino que tener resiliencia y esperanza de que las cosas quizás no suceden como nosotros lo esperamos, pero vamos aprendiendo a que vamos a ir como que adaptándonos a los cambios que en su momento se están dando, ¿verdad, Mario? Y creo que es parte de la vida el tener miedo, es parte de todas las cosas en las que nosotros debemos de pasar para poder ir creciendo y así fortaleciéndonos para poder llegar al éxito. Creo que las cosas no se logran de la noche a la mañana, pero sí creo que con esfuerzo y dedicación lo podemos hacer, y una de ellas es poder vencer el miedo al futuro. Así es, Carol, con dedicación siempre todo es posible. Y uno de los aliados que tiene el miedo al futuro, porque déjeme decirle que tiene aliados, se escucha puro Alemania y sus aliados. Bueno, de hecho Alemania estaba sola, era Estados Unidos y sus aliados. Bueno, uno de los aliados que tiene el miedo al futuro es la incertidumbre, o como le decimos coloquialmente, las dudas. Y estas, fíjate, Carol, que están presentes en numerosas situaciones de nuestra vida. Y a veces pueden venir, por ejemplo, cuando uno tiene un examen, uno dice, ay Dios mío, aprobé el examen. O qué sé yo, escuchas que hay recortes en la empresa y tú dices, ay Dios mío, me irán a sacatear. Bueno, para los que no son de Guatemala, sacatear es, me van a despedir. O qué sé yo, o está muy de moda la gripe. Uno dice, Dios mío, me va a dar dengue, me va a dar el COVID otra vez. Entonces uno siempre tiene eso. Y yo le he dicho a Carol que yo la incertidumbre no la veo con buenos ojos, ya que siempre llena de nuestra mente de escenarios negativos. Y eso intensifica el miedo. Entonces creo yo que la incertidumbre nos hace vivir inseguros, pero es parte de la vida y hay que saberla controlar. Efectivamente, Mario, cuando nosotros aceptamos esa inquietud o incertidumbre, el futuro siempre creo que es tan incierto, y aprender y aceptar eso puede disminuir nuestra ansiedad. Y en vez de preocuparnos por lo que podría pasar o enfocarnos en el presente y en lo que puede
en lo que nosotros podemos controlar o no podemos controlar, creo que es una de las cosas muy fundamentales para poder aceptarlas. Sabes, Mario, muchas de las veces nosotros no nos ponemos a pensar que somos capaces de muchas cosas y a veces pensamos que no lo vamos a lograr. Sin embargo, somos héroes de nuestra propia mente y podemos cambiar nuestra manera de pensar. Cuando nosotros tenemos una fuerza grande y esa fuerza viene interna, realmente es tan importante que nosotros podamos matar ese miedo contagiándonos con fuerza de voluntad, como automotivándonos para poder disminuir todas esas dudas y esos miedos que se nos están presentando. En alguna ocasión, realmente, Mario, tuve episodios así de ansiedad, y cuando yo los tuve y tenía temor a muchas cosas que pudieran suceder, empecé a automotivarme escuchando audios y realmente me ayudaron un montón. Pero principalmente te puedo decir que empecé a depender más de Dios. Hay un versículo de la Biblia que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Por nada estéis afanosos, ¿verdad? Cada día trae su propio afán, y creo que si Dios cuida de los pajarillos del campo, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos? Y muchas veces ese temor, eso que nos está atemorizando a no seguir avanzando, nos está bloqueando, nos estamos perdiendo de oportunidades que realmente nosotros mismos como que nos bloqueamos y no permitimos que lograr como que avanzar en el estado en el que nosotros nos encontramos. Yo no sé si te ha pasado a ti, Mario, pero hay veces que cuando nosotros queremos sobrepasar esos obstáculos, la adaptación de lo que nos está pasando nos bloquea y nos impide realmente avanzar, y esta situación a veces es como que un círculo vicioso en el que uno se mantiene y uno está con malestar, con ese temor que nos recuerda una y otra vez que nos falta algo, o no, esa información que nos hace falta poder como que tenerla y no podemos, y estamos obligados a asumir ciertos riesgos y a gestionar esa inquietud, y como nos vemos ante la necesidad de superarla, realmente eso nos detiene y nos hace sentir mal. Sin embargo, creo que es normal poder pasar ese momento, pero no podemos estancarnos. Realmente tenemos que superarnos, tenemos que sobresalir y realmente, Mario, buscar como que siempre motivos para no estancarnos. A veces es imposible que nosotros mismos veamos en la situación en la que nos encontramos. Sin embargo, siempre va a haber alguien que nos va a decir: pero mira, estás mal en esto. Entonces, seamos sabios en escuchar a las demás personas, porque sé que nos van a ayudar. Así es, Carol, y siempre hay que enfocarnos muchas en lo que podemos controlar, ya que eso va a ayudar a mitigar los miedos. Y yo suelo decirle una frase a Carol, que lo que va a pasar, pasará. Entonces, no nos preocupemos de más. Y de hecho, Carol tiene una frase muy bonita que me gusta, y me gustaría que la compartieses con nosotros. Carol, dinos. Pues no es mía, porque yo también la escuché en otro podcast, y dice que si nosotros sabemos que no podemos controlar la situación, ¿por qué nos vamos a afligir? Y si sabemos que podemos controlarla, ¿para qué nos vamos a afligir, verdad? Entonces realmente no nos enfoquemos en las situaciones en las que estemos, sino que tratemos de buscar soluciones, o simplemente dejar todo en las manos de Dios. Realmente a veces no es tan fácil como uno lo dice, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú le das lugar a pensar otras cosas, creo que tu mente se amplía y tus metas puedes llegar a alcanzarlas, porque te estás desbloqueando y estás avanzando hacia ese logro que tú deseas.
Así es, Carol. Y si ustedes sinceramente me dicen, no, Mario, no, Carol, fíjate que yo sí siento mucha inquietud, siento mucha incertidumbre, no sé qué hacer, denme un tip, pues el primero de la noche, el primero del día, perdón, está en Filipenses 4:6-7, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento guardará sus corazones. Y bueno, amigos, ya hablamos de los diagnósticos del miedo al futuro y sus aliados, pero nosotros no solamente somos portadores de malas noticias, sino que también damos soluciones, y vamos a compartir 2 soluciones que nos han ayudado. Y la primera es: busca ayuda. Sinceramente, Carol, esto es muy fundamental, ya que ayuda a reducir el miedo al futuro. Y esto yo sí se los pongo porque le doy fe, porque yo lo he vivido. Yo siempre he buscado ayuda. Y mi primera llamada de socorro es hacia Dios. Siempre le pido ayuda a Dios. Dios, ayúdame, ¿ahora qué hago? Y siempre también he buscado ayuda con personas consejeras, personas que son mayores que yo o personas que están en un nivel donde yo quiero estar. Sinceramente, cuando tú buscas ayuda, te van a proporcionar un lugar seguro y tus miedos los vas a mitigar, porque tú vas a verte reflejado en esa persona. Puede ser un ejemplo: fíjate que a mí me pasó lo mismo, o tuve una situación similar. Entonces tú te familiarizas y dices, wow, a aquel cuate le pasó esto y pudo sobreponerse. Entonces, cuando uno busca ayuda, las cosas empiezan a cambiar. Definitivamente, Mario, porque no solamente sientes que alguien te está escuchando, sino que al hablar sobre tus miedos con amigos, familiares o algún profesional que tú puedas acudir, realmente eso te ayuda porque se vuelve como algo liberador para ti, y compartir esas inquietudes a menudo puede ofrecerte nuevas formas o nuevos pensamientos y soluciones a lo que tú estás pasando. Y realmente ahí miras que la vida está llena de altibajos, ¿verdad? Y cuando tú desarrollas una mentalidad que te permite afrontar mejor los desafíos y adaptarte a todos los cambios inesperados que tú deseas sobrellevar, realmente es bueno, ¿verdad? Porque sabes que alguien más te está ayudando. Sin embargo, hay una de las cosas muy fundamentales, Mario, que también para poder salir o perder ese miedo al futuro es de que tú puedas conseguir una disciplina tan fundamental y mental, porque controlar tu mente a cosas que realmente no vas a poder dominar, y tampoco puedes aferrarte a nada, ¿verdad? Realmente si nosotros necesitamos estar saludables tanto físico como mentalmente, nosotros debemos no solamente no ponerle mucho sentimiento a las cosas. Y te lo digo por experiencia propia, porque cuando nosotros pensamos o sobrepensamos las cosas, nos aferramos a ideas o opiniones y bienes materiales que realmente nos están como que deteniendo deteniendo para poder seguir avanzando. Y realmente ahí es donde empieza el estrés, la ansiedad y otras cosas más que podríamos mencionar. Sin embargo, creo que a mí me ha ayudado muchísimo el poder tener amigos con quien poder compartir lo que me está sucediendo, porque sé que va a haber una oración de parte de ellos que siempre me va a ayudar, ¿verdad? Y la opinión de otras personas para mí es bien fundamental porque me ayuda a abrir mi panorama y mi paz mental, ¿verdad? Que es la principal para poder estar bien ante todo y poder tener mejores decisiones en mi vida. Así es, Carol. Y tú dices una palabra muy bonita y sí me gustaría que
nos ampliaras más sobre pensar. Esa para mí me quedó así, wow, qué palabra tan bonita, pero contanos. Es que fíjate, Mario, que cuando nosotros pensamos o sobrepensamos las cosas, a veces las cosas, como lo decía la doctora Marian, el 90% de las cosas no suceden. Y muchas veces sobrepensamos lo que va a pasar y eso nos atemoriza y no podemos seguir avanzando. Y lo único que nos debería de preocuparnos es el sentimiento a quedarnos ahí estancados, a no seguir adelante y realmente esto te puede llevar a muchas cosas, a una depresión, porque estás sobrepensando mucho, porque no estás durmiendo bien, por estar pensando, el estrés se te eleva un montón. Y ahí es donde empiezas a no solamente afectar tu salud, sino que también tu cuerpo, porque se te va el hambre de estar pensando. Y hay cosas que definitivamente nosotros no podemos controlarlas, pero debemos de aceptarlo para que nuestra mente pueda estar un poco más clara. Analicemos bien qué es lo que está pasando y realmente, Mario, yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando al menos yo trato la manera de pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder tomar mejores las decisiones, eso me ayuda a poder aclarar mi mente y realmente es una de las claves fundamentales para poder gestionar el miedo y convertirlo en una oportunidad para crecer y aprender. Tú muy bien lo has dicho en otros podcasts, que realmente nosotros aprendemos cada día y es cierto. Cuando nosotros estamos aceptando nuestro hoy, nuestro futuro, pues realmente ahí es como nosotros vamos a ir avanzando y no sobrepensar las cosas. Eso te va a ayudar a que no te enfermes. Realmente te lo digo por experiencia propia, porque sí, muchas de las veces me he enfermado bastante porque sí he sobrepensado la situación en la que yo estoy. Y a veces no pasa nada porque realmente de verdad no pasa nada. Dios tiene todo bajo control y yo solamente pierdo mi tiempo en pensar, ¿verdad? Y te lo digo de verdad, de todo corazón. Sé que las situaciones de todos son distintas, sin embargo hay una solución para todas las cosas y es que confiemos plenamente en Dios y que Él se va a encargar de las cosas que Él tiene que hacer y nosotros pues de las cosas que nos corresponden, ¿verdad? Y una de ellas es pues confiar y tener la esperanza en que las cosas van a salir bien, porque cuando nosotros confiamos en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Qué bonito, Carol. Vamos a dejar de sobrepensar entonces. y saben algo, buscar ayuda es muy fundamental y dar ayuda también es muy fundamental. Yo por lo general, les cuento brevemente, soy asesor de proyectos de una universidad, lo hago de forma independiente y muchas personas llegan a mí pidiendo ayuda y yo se la brindo, por supuesto. Y uno se siente tan bien porque uno ayuda al proceso de crecimiento de las personas. Entonces es un círculo virtuoso. Tú ayudas, te ayudan. Tú ayudas y tú ayudas. Entonces es una buena labor que hacemos. Y otra herramienta para enfrentar el miedo al futuro es prepárate para el futuro. Y muchas veces para vencer algo debemos de afrontarlo. Y el miedo al futuro es igual. Ninguno va al campo de batalla sin antes prepararse. De igual forma, prepararnos puede ayudar a reducir el miedo. Y esto también doy mucha fe cuando tú te preparas. Y prepararse, ustedes, es en todas las áreas. Por ejemplo, si tú eres una persona que se resfría mucho, tú te preparas vitaminándote o no exponiéndote tanto al aire. Entonces, tú te estás preparando para poder enfrentar esos achaques de tu vida. Entonces la preparación al futuro es clave para nuestra vida y yo cuando he sentido miedo, lo que me ha ayudado bastante, aparte de buscar a Dios, es prepararme en el futuro. No saben
cómo reduce el miedo, porque te llenas de muchas habilidades y herramientas que te van a ayudar en el futuro. Y Carol, dime, ¿tú cómo te preparas para el futuro? Pues realmente siempre preparándonos, aprendiendo, informándonos. Y es tan fundamental, Mario, porque hay que ser realistas, ¿verdad? Que cuando tú te preparas, eso te va a ayudar no solamente porque te abre puertas en el área laboral y en muchas otras cosas, ¿verdad? Yo recuerdo que hubo una persona que me decía, "Ay, ¿para qué estás estudiando si ni siquiera te va a ayudar para nada?" Y, hoy en día yo me siento como que agradecida con Dios porque yo no escuché ese consejo que me dijeron. Bueno, no era consejo, ¿verdad? Yo no sé si era burla o qué, pero realmente nunca le puse atención. Y para mí se me presentaron las oportunidades y las supe aprovechar. Esta persona se quedó atrás. Pero puedo decirte, Mario, que cuando nosotros intentamos abarcar demasiado, podemos fracasar. Sin embargo, realmente cuando nosotros buscamos como que dominar el miedo y lo vamos a lograr. Y yo escuché y leí una vez algo y decía, si vas a lograr algo en muy poco tiempo, lo vas a hacer poco a poco y cada día, ¿verdad? Pero hay que ser pacientes. Y el aprendizaje se basa en un poco cada vez. Al principio te costará más el aprendizaje para poder prepararte. Sin embargo, cuando ya estás en el camino, se te van a hacer mucho más fáciles las cosas. No solamente los contratiempos o todas esas cosas que tú mismo estás haciendo como que forzándote en su momento, o lo que estás haciendo es invertir tiempo para poder prepararte a un mucho mejor a futuro. Realmente es una buena inversión. Nosotros con Mario siempre hemos dicho y hemos hablado que la mejor inversión que nosotros podemos hacer es el del estudio, y realmente lo hemos hecho y lo hemos visto, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y realmente hay muchas de las cosas que nosotros podríamos seguir hablando, pero una de las cosas fundamentales es no solamente prepararte para tu futuro económicamente, sino que también en lo espiritual, en lo material, en todos los aspectos de tu vida. Porque a veces nos afanamos de tantas cosas, Mario, o nos hacemos como que también los problemas de otras personas nosotros los hacemos parte de nuestras vidas, y eso no tendría que ser así. Todo tiene que tener un balance, ser realista con lo que nosotros tenemos y con lo que realmente nosotros podemos hacer. Hay cosas que definitivamente no están bajo nuestro control, y cuando una persona nos cuenta sus problemas no significa que nosotros vayamos y nos vamos a cargar, porque realmente no nos pertenecen a nosotros. Nosotros podemos ponerlos en las manos de Dios, y si tenemos un consejo de cómo poder ayudarlos, hagámoslo. De lo contrario, que no te atemorice el no poder ayudar a otra persona cuando no tienes los medios para poder hacerlo. Realmente no está en tu responsabilidad hacerlo, y que eso no te afane por lo que vaya a pasar. Solamente confía en Dios, confía en que las cosas van a pasar y lo que tenga que pasar va a suceder, porque así está escrito, ¿verdad? Definitivamente nosotros no podemos cambiar absolutamente nada de lo que es la voluntad de Dios, solamente creer en Él y que todas las cosas van a salir bien. Nuestro consejo del día de hoy es de que no te afanes a las cosas. Solamente aprecia lo que tienes, el presente, disfruta tu presente, ayúdate a ti mismo, mantén una actitud siempre positiva ante el futuro, practica la gratitud para que puedas cambiar tu enfoque y reducir esa ansiedad que quizás te está afectando demasiado, y recuérdate, ¿verdad?, que siempre la educación continua es lo que te va a ir ayudando y abriendo nuevas puertas, y tu mentalidad pues siempre la tienes que tener abierta y una actitud de reflexión al cambio. Siempre eso es lo bueno, y el futuro es
incierto, ¿verdad? Pero eres capaz de aceptar nuevas circunstancias ante cualquier adversidad que se te pueda presentar. Y bueno, amigos, siempre roéense de personas muy brillantes y capaces. Eso nunca lo va a opacar, al contrario, les va a ayudar mucho. En el caso mío me he juntado con Carol y me ha ayudado bastante. Y les voy a dejar ese texto ya para concluir. Está en Proverbios 21:5. Dice: los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Y bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Nos alegra mucho que nos hayas escuchado. Te invitamos a que te suscribas, dale like a la campanita, comenta y comparte. Y te vamos a dejar esta frase para que te ayude a mitigar el miedo al futuro. Recuerda que lo mejor está por venir, Mario y Carol. Los amigos estamos aquí para acompañarte hasta el final. Juntos alcanzaremos nuevas metas y celebraremos cada logro en el camino. Hasta la próxima.